Durante mis años en Oxford, observé algo inquietante en muchos de mis colegas académicos. Vivían como si tuvieran todo el tiempo del mundo para decidir sobre las cuestiones más importantes de la existencia. Ya pensaré en eso más adelante, decían cuando surgía el tema de Dios o la eternidad. Ahora estoy demasiado ocupado con mi carrera, mis investigaciones, mi vida. Era como si creyeran que la muerte les enviaría una carta de aviso previo, dándoles tiempo suficiente para poner en orden sus asuntos espirituales. Pero hay una verdad que aprendí tanto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial como en los pasillos de Cambridge: el tiempo no nos pertenece. Cada momento que respiramos es un regalo inmerecido, cada latido del corazón una gracia que podría ser la última. Y sin embargo, cuando se trata de la decisión más crucial de nuestras vidas, nuestra respuesta a la invitación de Cristo, actuamos como si fuéramos inmortales. ¿Por qué posponemos lo que sabemos que es urgente? ¿Por qué tratamos la eternidad como un tema opcional cuando afecta cada segundo de nuestra existencia presente? Hoy quiero explorar contigo por qué la decisión sobre Cristo no puede esperar, por qué cada día de dilación nos aleja más de la verdad, y cómo el mismo acto de postergar una decisión ya es, en sí mismo, una decisión. Te prometo que no encontrarás aquí manipulación emocional barata ni amenazas diseñadas para generar terror. Lo que descubrirás es algo mucho más profundo: la lógica inexorable del amor, la urgencia inherente en toda invitación genuina, y por qué el carácter mismo de la realidad hace que la neutralidad ante Cristo sea, literalmente, imposible. Al final de nuestra conversación, comprenderás que la pregunta no es si tienes tiempo para decidir, sino si puedes permitirte seguir sin decidir. Capítulo 1. La jornada del ateísmo al cristianismo, razón y revelación. Cuando era joven, creía fervientemente que tenía todo el tiempo del mundo para resolver las grandes preguntas de la existencia. El ateísmo me proporcionaba una cómoda sensación de superioridad intelectual y, aparentemente, toda la eternidad para explorar ideas sin comprometerme con ninguna verdad definitiva. Era como un turista perpetuo en el territorio de las ideas, sin la carga de tener que establecer residencia en ninguna conclusión particular. Mi conversión no fue el resultado de una experiencia emocional súbita, sino de una persecución implacable por parte de la verdad misma. Durante años intenté escapar de las evidencias que se acumulaban en mi mente como gotas de agua que eventualmente forman un río. Cada argumento racional que examinaba, cada experiencia de belleza que contemplaba, cada momento de anhelo inexplicable que experimentaba, todo parecía apuntar hacia una realidad que yo desesperadamente no quería reconocer. El proceso fue dolorosamente lento precisamente porque yo resistía cada paso. Recuerdo vívidamente la sensación de estar acorralado por la lógica, como un animal atrapado que busca frenéticamente una salida que simplemente no existe. La ley moral grabada en mi conciencia no podía explicarse por la evolución material. La existencia misma del universo clamaba por una causa primera. La experiencia universal del anhelo por algo más allá de este mundo sugería que ese más allá realmente existía. Pero lo que más me inquietaba era darme cuenta de que mi mismo deseo de evitar la conclusión era evidencia de su verdad. ¿Por qué un ser puramente material se resistiría tan violentamente a reconocer la realidad material? ¿Por qué algo en mí anhelaba la trascendencia si solo éramos accidentes cósmicos destinados a desaparecer en la nada? Mi ateísmo comenzó a parecerme no como una posición intelectualmente superior, sino como una forma sofisticada de autoengaño. La influencia de amigos como Tolkien fue crucial no porque me presionaran, sino porque me mostraron que hombres de intelecto excepcional habían encontrado en el cristianismo no una traición a la razón, sino su culminación. Veía en ellos una integración de mente y corazón, de lógica y imaginación, que mi ateísmo nunca había logrado proporcionarme. Poseían algo que yo anhelaba profundamente, una visión coherente de la realidad que satisfacía tanto las demandas de la razón como los anhelos del alma.
El momento decisivo llegó cuando finalmente comprendí que posponer la decisión sobre Dios era, en realidad, una forma de decidir en contra de Él. La neutralidad que tanto valoraba era una ilusión. Cada día que pasaba sin reconocer la verdad era un día en el que elegía vivir en contradicción con la realidad. Era como insistir en que 2 más 2 igual a 5 simplemente porque no me gustaban las implicaciones de que igual a 4. Mi conversión final fue, paradójicamente, tanto una rendición como una liberación. Me rendí a lo que la evidencia había estado gritándome durante años, pero en esa rendición encontré una libertad que el ateísmo jamás me había ofrecido. Por primera vez en mi vida, mi mente y mi corazón apuntaban en la misma dirección. La realidad tenía sentido no como una serie de accidentes inexplicables, sino como la creación de una mente suprema que se había revelado en la historia humana de la manera más personal posible. Capítulo 2. Mero cristianismo, fundamentos racionales de la fe. Una de las objeciones más comunes que escuché durante mis años como ateo era que el cristianismo requería un salto ciego de fe que contradecía la razón. Ahora comprendo que esto es precisamente lo opuesto a la verdad. El cristianismo no pide que abandonemos nuestra capacidad de razonamiento, pide que la usemos completamente y sigamos hacia donde nos lleva, sin importar cuán incómodas puedan ser las conclusiones. Comencemos con el argumento que más me impactó durante mi propia jornada, la existencia de una ley moral universal. Todos los seres humanos, independientemente de su cultura o época, reconocen intuitivamente conceptos de bien y mal. Podemos discutir sobre los detalles, pero nadie vive realmente como si creyera que la tortura de inocentes y el amor sacrificial son moralmente equivalentes. Esta ley moral no puede ser explicada por la evolución o la convención social, porque frecuentemente nos exige actuar contra nuestros instintos de supervivencia y las normas de nuestro grupo. Si existe una ley moral real y objetiva, debe existir un legislador moral. No puedes tener una ley sin un legislador, así como no puedes tener un pensamiento sin un pensador. Y este legislador debe ser superior a nosotros, porque nosotros no creamos la ley moral, la descubrimos. Nos encontramos obligados por estándares que no inventamos y que frecuentemente preferíamos no existieran. Esto nos lleva a la figura central del cristianismo, Jesucristo. Aquí es donde muchas personas modernas se sienten incómodas, porque prefieren un Dios vago y distante a uno que hizo afirmaciones específicas e históricamente verificables. Pero Cristo no nos deja esa opción. Sus afirmaciones sobre sí mismo son tan extraordinarias que solo nos permiten 3 posibilidades: era un mentiroso, un lunático, o realmente era quien dijo ser, el Señor. Examinemos estas opciones racionalmente. Si Cristo sabía que sus afirmaciones eran falsas pero las enseñó de todos modos, era un impostor de la peor clase, que deliberadamente engañó a sus seguidores hasta llevarlos a la muerte. Pero esto contradice todo lo que sabemos sobre su carácter moral, enseñanzas éticas, y el impacto transformador de su vida. Los impostores no suelen estar dispuestos a morir por sus propias mentiras. Si Cristo realmente creía sus afirmaciones pero estaban equivocadas, entonces era víctima de delirios megalomaníacos de una escala sin precedentes. Pero nuevamente, esto no concuerda con la evidencia. Sus enseñanzas muestran una sabiduría, equilibrio psicológico y comprensión de la naturaleza humana que son completamente incompatibles con la locura. Los lunáticos no producen el tipo de sabiduría moral que ha transformado civilizaciones enteras. Esto nos deja con la tercera opción, que sus afirmaciones eran verdaderas. Y si Cristo realmente era quien dijo ser, entonces todo cambia. No estamos hablando de una figura religiosa más entre muchas, sino del mismo Dios encarnado, ofreciéndonos reconciliación y vida eterna. La evidencia histórica para su resurrección, el testimonio de testigos oculares, la transformación radical de sus discípulos,
El nacimiento explosivo de la Iglesia primitiva apoya esta conclusión extraordinaria. El cristianismo no nos pide que creamos sin evidencia, sino que sigamos la evidencia hacia donde nos lleva. La razón y la fe no son enemigas, son aliadas en la búsqueda de la verdad. Cuando examinamos honestamente los argumentos, encontramos que el cristianismo ofrece la explicación más coherente y satisfactoria para la realidad que experimentamos, un universo creado por una mente suprema, seres humanos hechos a imagen de Dios pero caídos en rebelión, y un plan divino de redención ejecutado en la historia humana. Capítulo 3. Literatura e imaginación como vehículos de verdad. Durante mis décadas como profesor de literatura medieval y renacentista, descubrí algo extraordinario: las historias más poderosas y duraderas de la humanidad todas parecen ecoar la misma narrativa fundamental. Desde las epopeyas más antiguas hasta los cuentos de hadas que contamos a nuestros hijos, encontramos patrones recurrentes de caída y redención, sacrificio y renovación, muerte seguida de nueva vida. Esto no es coincidencia. Como les expliqué a mis estudiantes durante años, vivimos en un universo donde la verdad más profunda toma la forma de historia. El cristianismo no es simplemente un sistema de proposiciones abstractas que debemos aceptar intelectualmente, es la historia verdadera de la cual todas las demás historias significativas son ecos, sombras o preparaciones. Considera las Crónicas de Narnia, que escribí no como alegoría cristiana deliberada, sino como una exploración de qué pasaría si hubiera un mundo como Narnia y necesitara redención. ¿Cómo se manifestaría Cristo en ese mundo? La respuesta vino naturalmente, como Aslan, el gran león que se sacrifica voluntariamente para salvar al traidor Edmond y luego resucita por una magia más profunda que las fuerzas del mal jamás comprendieron. ¿Por qué esta historia resuena tan profundamente en lectores de todas las edades y trasfondos? Porque reconocen intuitivamente la verdad que contiene. Nuestros corazones fueron diseñados para responder a esta narrativa de sacrificio redentor porque es la historia en la cual vivimos realmente. Cuando Edmond come el dulce turco hasta enfermarse, cuando traiciona a sus hermanos por promesas vacías, cuando se encuentra atrapado por consecuencias que no puede deshacer, todos reconocemos nuestra propia condición humana. Y cuando Aslan ofrece tomar su lugar, cuando acepta voluntariamente la humillación y muerte que Edmond merecía, cuando rompe las cadenas de la muerte misma por un amor más poderoso que todas las fuerzas de destrucción, en ese momento, la imaginación aprehende verdades que el intelecto solo podría analizar fríamente. La historia nos permite experimentar la realidad de la redención, no solo entenderla conceptualmente. Te invito ahora a reflexionar sobre las historias que más te han conmovido en tu vida. ¿Cuáles son los temas que te hacen llorar? Los finales que te llenan de esperanza inexplicable, los sacrificios que te inspiran a ser mejor persona. Te aseguro que descubrirás que todas apuntan, de una manera u otra, hacia la gran historia que se desarrolló en Palestina hace 2000 años. Pero aquí está el punto crucial: la literatura nos prepara para reconocer la verdad, pero no puede sustituirla. Narnia puede ayudarnos a entender lo que significa que Cristo muriera por nosotros, pero Cristo realmente murió por nosotros en este mundo, no en un mundo imaginario. La resurrección realmente ocurrió en la historia humana, no solo en el reino de las historias. El peligro surge cuando tratamos de permanecer para siempre en el nivel de la apreciación estética sin movernos hacia el compromiso existencial. Es hermoso leer sobre Aslan, pero Cristo nos llama a seguirlo. Es emocionante contemplar temas de redención en literatura, pero la redención real requiere una respuesta personal. Podemos aplaudir el sacrificio en las historias, pero debemos aceptar o rechazar el sacrificio real que se hizo por nosotros. La imaginación, entonces, cumple una función preparatoria crucial. Suaviza el corazón endurecido, abre la mente cerrada, y nos ayuda a ver que la verdad cristiana no es extraña o arbitraria,
sino que corresponde a los anhelos más profundos del alma humana. Pero eventualmente debemos salir de la biblioteca y entrar en la vida real, donde el león de Judá espera no solo nuestra admiración literaria, sino nuestra obediencia y amor. Capítulo 4. El problema del sufrimiento y justicia divina. Pocas objeciones al cristianismo son tan viscerales y persistentes como el problema del sufrimiento. Si Dios es todopoderoso y completamente bueno, argumentan los escépticos, ¿por qué permite el dolor, la injusticia y la muerte? Un Dios verdaderamente amoroso eliminaría todo sufrimiento, ¿no es cierto? Durante mis años de ateísmo, este argumento me parecía irrefutable. Ahora veo que revela una incomprensión fundamental tanto de la naturaleza de Dios como del propósito de la existencia humana. Mi perspectiva cambió dramáticamente cuando perdí a mi esposa Joy después de una breve pero dolorosa batalla contra el cáncer. En esos días oscuros de duelo, cuando el dolor era tan intenso que parecía físico, enfrenté la tentación de culpar a Dios por su muerte. ¿Por qué permitió que una mujer tan buena, tan llena de vida y amor, fuera arrebatada en la flor de la vida? ¿Por qué nuestro matrimonio, tan feliz y demasiado breve, tenía que terminar en agonía? Pero en medio de esa oscuridad, comencé a entender algo crucial. El problema del mal asume la existencia de un estándar objetivo de bien y mal. Para declarar que algo es genuinamente injusto, debo apelar a una ley de justicia que trasciende las opiniones humanas. Pero ¿de dónde viene esa ley si vivimos en un universo puramente material, gobernado solo por fuerzas ciegas y procesos aleatorios? El ateísmo que una vez abracé no podía proporcionar ninguna base para las protestas morales que surgían naturalmente de mi corazón. Más aún, comencé a ver que Dios susurra en nuestros placeres pero grita en nuestro dolor. El sufrimiento tiene una función que la felicidad constante jamás podría cumplir, nos despierta de la ilusión de que podemos vivir independientemente de nuestro Creador. Cuando todo va bien, es fácil imaginar que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que podemos construir nuestro propio paraíso terrenal. El dolor rompe esa ilusión y nos recuerda nuestra dependencia fundamental. Esto no significa que Dios cause el sufrimiento para enseñarnos lecciones, como un maestro sádico que tortura a sus estudiantes. Mucho sufrimiento es el resultado directo del mal uso del libre albedrío, el nuestro y el de otros. Dios permitió la libertad genuina porque el amor forzado no es amor en absoluto. Pero en un mundo donde los seres libres pueden elegir el mal, el sufrimiento de los inocentes es inevitable. La alternativa sería un mundo de robots programados para aparentar amor, lo cual no sería ni libre ni amoroso. Sin embargo, el cristianismo va más allá de simplemente explicar por qué existe el sufrimiento. Nos muestra a un Dios que no permanece distante de nuestro dolor, sino que entra en él completamente. En la cruz, vemos al Creador del universo experimentando personalmente la injusticia, la traición, el abandono y la muerte. Dios no nos dice desde una posición de inmunidad cómoda que debemos aceptar el sufrimiento. Él se somete al peor sufrimiento posible para mostrar que puede transformar incluso la mayor injusticia en el mayor bien. Aquí está la paradoja central que solo el cristianismo puede resolver. El mal es real y debe ser tomado completamente en serio, pero no tiene la palabra final. La resurrección no borra la realidad del Viernes Santo, pero muestra que la muerte y el mal han sido vencidos. Todo sufrimiento injusto será eventualmente compensado, toda lágrima será enjugada, toda injusticia será corregida, no a través de la negación de la realidad, sino a través de su transformación. Esto me lleva a una urgencia crucial. El sufrimiento que experimentamos en esta vida es real, pero temporario. Sin embargo, nuestra respuesta a él, y especialmente nuestra respuesta a la oferta de Dios de redimirlo, tiene consecuencias eternas. Podemos permitir que el dolor nos amargue y nos aleje de Dios, o podemos permitir que nos lleve hacia una dependencia más profunda de Él.
Esa elección no puede ser pospuesta indefinidamente. Capítulo 5. Los 4 amores, comprendiendo amor humano y divino. En mis investigaciones sobre la naturaleza del amor humano, identifiqué 4 tipos distintos que experimentamos: el afecto, estorge, la amistad, philia, el eros, y la caridad, agape. Cada uno nos enseña algo crucial sobre nuestra relación con Dios y sobre la urgencia de responder a su amor mientras tenemos oportunidad. Permíteme explicar por qué entender estos amores correctamente es cuestión de vida o muerte espiritual. El afecto es el amor más básico y natural, el cariño cómodo que sentimos por familia, mascotas, lugares familiares. Es el amor que no necesita ser merecido y que permanece estable a través de los cambios. Pero observe cómo este amor puede corromperse cuando se convierte en posesividad sofocante o cuando exige que sus objetos permanezcan estáticos para preservar nuestra comodidad. Una madre que no permite que sus hijos maduren, un esposo que insiste en que su esposa nunca cambie, estos son ejemplos de afecto que se ha vuelto tiránico. La amistad, por el contrario, es el amor más libre y voluntario. Se basa en intereses compartidos, valores comunes, y la alegría mutua de descubrir, y tú también, en algún tema que nos apasiona. Pero incluso la amistad puede corromperse cuando se vuelve exclusiva y despectiva hacia los outsiders, o cuando confundimos la intensidad emocional de la camaradería con sabiduría moral. Los círculos intelectuales que se vuelven arrogantes, los grupos religiosos que se consideran espiritualmente superiores, estos son ejemplos de amistad que ha perdido su humildad. El eros es quizás el amor más poderoso y potencialmente destructivo. En su forma pura, nos da vislumbres del cielo, momentos donde otra persona se vuelve completamente preciosa e irreemplazable. Pero cuando el eros se convierte en ídolo, cuando demandamos que proporcione significado completo y felicidad permanente, inevitablemente nos decepciona. Ningún ser humano puede cargar el peso de ser nuestro Dios personal. Te invito ahora a examinar honestamente tus propias relaciones amorosas. ¿Cuáles de estos amores has experimentado en su forma pura, y cuáles han sido contaminados por egoísmo, posesividad o expectativas idólatras? ¿Has experimentado la frustración de tratar de extraer satisfacción infinita de fuentes finitas? ¿Has visto cómo el amor humano, aunque hermoso, siempre deja un vacío que no puede llenar completamente? Esto nos lleva al 4 amor, agape, o caridad divina. Este es el amor que Dios tiene por nosotros, completamente inmerecido, constantemente fiel, infinitamente generoso. Es el amor que nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Y aquí está el punto crucial: este amor divino no viene a competir con nuestros amores humanos, sino a purificarlos y completarlos. Cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, nuestro afecto se vuelve menos posesivo, nuestra amistad menos arrogante, nuestro eros menos idólatra. Aprendemos a amar a otros no como medios para nuestra propia felicidad, sino como fines en sí mismos, preciosos para Dios independientemente de lo que nos proporcionen. Experimentamos lo que significa amar con las manos abiertas en lugar de puños cerrados. Pero aquí está la urgencia que no podemos ignorar: nuestra capacidad de experimentar y expresar amor está limitada por el tiempo. Cada día que posponemos abrir nuestros corazones completamente al amor divino es un día en que nuestras relaciones humanas permanecen menos de lo que podrían ser. Cada momento que resistimos la gracia es un momento en que causamos dolor innecesario a nosotros mismos y a otros. Más sobriamente aún, nuestra respuesta al amor divino determina nuestro destino eterno. El infierno, comprendo ahora, no es principalmente un lugar de castigo externo, sino la condición natural de seres que han rechazado consistentemente el amor hasta que se vuelven incapaces de recibirlo. Es el estado final de quienes insisten en permanecer curvados sobre sí mismos, incapaces de amar a Dios o al prójimo porque han elegido el egoísmo como su realidad fundamental.
el tiempo para aprender a amar no es ilimitado. Cada elección egoísta hace la próxima elección amorosa más difícil. Cada acto de rechazo al amor divino endurece un poco más el corazón. La decisión de aceptar la transformación que Dios ofrece no puede ser pospuesta indefinidamente sin consecuencias permanentes. Capítulo 6. Tentacao. Carácter y crecimiento espiritual. Durante mis investigaciones sobre la psicología de la tentación moral, que cristalizaron en cartas del diablo a su sobrino, descubrí una verdad inquietante: nos estamos convirtiendo constantemente en algo. Cada pensamiento que entretenemos, cada decisión que tomamos, cada hábito que desarrollamos nos moldea incrementalmente en criaturas más celestiales o más infernales. No existe un estado neutral de suspensión moral donde podamos permanecer indefinidamente sin consecuencias. La estrategia más efectiva del enemigo de nuestras almas no es tentarnos con pecados dramáticos y obviamente destructivos. Es mucho más sutil que eso. Su método preferido es la erosión gradual, compromisos pequeños, racionalizaciones menores, decisiones aparentemente insignificantes que nos alejan imperceptiblemente de la santidad. Como el paciente sapo en agua que se calienta lentamente, frecuentemente no percibimos el peligro hasta que es demasiado tarde para escapar fácilmente. Considere cómo funciona esto en la práctica. Un joven profesional comienza su carrera con ideales nobles sobre honestidad e integridad. Pero su primera evaluación de desempeño no va tan bien como esperaba. Su supervisor sugiere que exagere un poco los resultados de su proyecto para impresionar a los ejecutivos superiores. Es solo una pequeña exageración, se dice a sí mismo. No estoy mintiendo realmente, solo presentando los datos en la luz más favorable posible. Esa primera decisión hace la segunda más fácil. Cuando surge la próxima oportunidad de comprometer la verdad para el avance personal, la resistencia interna se ha debilitado. El proceso se acelera, cada acto de deshonestidad hace la próxima traición de la integridad menos impactante emocionalmente y más automatizada comportamentalmente. Lo que comenzó como una violación consciente de la conciencia se convierte eventualmente en el modo operativo predeterminado. Esto ilustra una ley espiritual fundamental: nos convertimos en lo que repetidamente elegimos hacer. Los actos se convierten en hábitos, los hábitos moldean el carácter, y el carácter determina el destino. Un hombre que elige consistentemente la cobardía se convierte en cobarde, una mujer que elige repetidamente la bondad se convierte en bondadosa. No somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias, sino arquitectos activos de nuestras propias almas. Pero aquí está la esperanza gloriosa que el cristianismo ofrece: la gracia divina puede interrumpir este proceso de degeneración en cualquier momento. Sin importar cuán lejos hayamos viajado por el camino equivocado, sin importar cuántos compromisos hemos hecho con el mal, sin importar cuán endurecidos se hayan vuelto nuestros corazones, Dios puede comenzar el proceso de renovación inmediatamente cuando nos volvemos a Él genuinamente. Sin embargo, y esto es crucial, esta intervención divina requiere nuestra cooperación voluntaria. Dios no violará nuestra libertad fundamental ni siquiera para salvarnos. Puede cortejarnos, puede crear circunstancias que nos muestren nuestra necesidad, puede susurrar a nuestras conciencias, pero no puede forzarnos a arrepentirnos. La decisión final de aceptar o rechazar su gracia permanece nuestra. Y aquí está donde la urgencia del tiempo se vuelve crítica. Cada día que posponemos esa decisión es otro día en que los patrones destructivos se refuerzan, las resistencias internas se debilitan, y la voz de la conciencia se vuelve más fácil de ignorar. La capacidad misma de responder a la gracia divina puede atrofiarse por desuso, como un músculo que se debilita cuando no se ejercita. He observado esto en estudiantes, colegas y amigos durante décadas. Aquellos que responden rápidamente a los impulsos de la conciencia mantienen corazones tiernos y espíritus receptivos.
Aquellos que habitualmente pospongan hasta mañana las decisiones morales importantes encuentran que sus corazones se endurecen gradualmente hasta que lo que una vez los perturbaba profundamente ya no los afecta en absoluto. El momento para comenzar el proceso de transformación espiritual no es algún día sino hoy. El momento para cooperar con la gracia divina no es cuando esté listo sino ahora. Porque la preparación misma para estar listo es lo que la gracia quiere lograr en nosotros, pero solo puede hacerlo si comenzamos donde estamos, con lo que tenemos, en este momento presente que es el único tiempo que realmente poseemos. Capítulo 7. Eternidad, esperanza y vida después de la muerte. Existe en el corazón humano un anhelo tan profundo y persistente que ninguna experiencia terrenal puede satisfacerlo completamente. Lo llamé Sehnsucht, esa nostalgia punzante por algo que nunca hemos poseído pero que nos parece más real que cualquier cosa que hayamos experimentado. Es el sentimiento que surge cuando contemplamos una puesta de sol extraordinaria, cuando escuchamos una pieza musical que nos transporta, cuando leemos un verso que parece capturar algo inexpresable sobre la existencia. Este anhelo no es simplemente poesía romántica o escapismo psicológico. Es evidencia de que fuimos hechos para algo más que esta vida presente. Así como el hambre sugiere la existencia de comida y la sed implica la realidad del agua, este hambre cósmica por la eternidad indica que la eternidad existe realmente. Sería extraño en extremo que la evolución nos equipara con un deseo que no corresponde a ninguna realidad posible. Pero reconocer que fuimos hechos para la eternidad nos lleva inmediatamente a una pregunta urgente: ¿qué tipo de eternidad experimentaremos? El cristianismo enseña algo que muchas religiones evitan confrontar directamente, que nuestras elecciones en esta vida determinan nuestra condición en la próxima. No somos simplemente transferidos automáticamente a un estado de felicidad universal, nos convertimos eternamente en lo que hemos elegido ser temporalmente. Esta verdad se hizo clara para mí cuando comprendí que el cielo y el infierno no son recompensas o castigos arbitrarios impuestos externamente, sino las consecuencias naturales del tipo de personas en las que nos hemos convertido. Un ser que ha pasado toda su vida curvado sobre sí mismo, obsesionado con sus propios deseos, resentido hacia cualquier autoridad superior, simplemente no puede disfrutar de una eternidad centrada en la adoración de Dios y el amor al prójimo. Imagínese llevando a alguien que odia la música clásica a un concierto eterno de Bach. Por más hermosa que sea la música, para esa persona sería una forma de tortura, no porque Bach sea deficiente, sino porque el oyente carece de la capacidad desarrollada para apreciar esa forma de belleza. Del mismo modo, el cielo sería miserable para alguien que ha desarrollado gustos completamente opuestos a la santidad, la humildad y el amor desinteresado. Esto explica por qué la conversión genuina es tan urgente. No se trata simplemente de evitar un castigo futuro, sino de desarrollar ahora la capacidad de disfrutar la realidad para la cual fuimos creados. Cada acto de amor genuino, cada momento de adoración sincera, cada decisión de poner los intereses de otros antes que los propios, nos prepara para una eternidad donde tales actitudes constituirán nuestra felicidad perfecta. Pero lo opuesto también es verdad. Cada elección egoísta, cada acto de rebelión contra la conciencia, cada decisión de colocar nuestros deseos por encima de la voluntad de Dios, nos mueve en la dirección opuesta. Nos estamos entrenando para un tipo de existencia que eventualmente se volverá insoportable para nosotros mismos y para cualquiera que esté cerca de nosotros. El gran divorcio que observo en la vida humana es entre aquellos que dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a quienes Dios finalmente dice hágase tu voluntad. Los primeros encuentran que someterse a la realidad divina es liberación, los segundos insisten en sus propias versiones privadas de la realidad hasta que se vuelven incapaces de habitar cualquier realidad compartida. Y aquí está la urgencia que no puede ser evadida. El proceso de volverse adecuado para el cielo o inadecuado para él está ocurriendo ahora, en cada momento presente.
No podemos vivir como demonios durante décadas y luego esperar transformarnos instantáneamente en ángeles al momento de la muerte. El carácter que estamos desarrollando hoy es el carácter que llevaremos a la eternidad. Más aún, no sabemos cuánto tiempo tenemos para completar este proceso de preparación. La muerte puede llegar mañana, la próxima semana, o en décadas, pero vendrá. Y cuando llegue, nuestro destino eterno estará determinado no por nuestras intenciones o planes futuros, sino por lo que realmente nos hemos convertido a través de nuestras elecciones diarias. Por esto la decisión sobre Cristo no puede ser pospuesta indefinidamente. Él nos ofrece no solo perdón por el pasado, sino transformación para el futuro. Nos ofrece no solo escape del infierno, sino capacitación para el cielo. Pero esta oferta debe ser aceptada y actuada mientras aún tenemos tiempo para crecer en santidad, mientras nuestros corazones aún pueden ser moldeados, mientras nuestros caracteres aún pueden ser transformados por la gracia divina. Conclusión. Después de este recorrido por los fundamentos racionales de la fe cristiana, espero que una cosa haya quedado absolutamente clara: la decisión sobre Cristo no es una elección religiosa opcional que podemos posponer cómodamente hasta que nos sintamos listos. Es la respuesta más urgente y consecuencial que cualquier ser humano puede dar, porque afecta no solo cómo vivimos ahora, sino quienes nos convertimos para la eternidad. La evidencia está ante nosotros con claridad sorprendente. La existencia de la ley moral apunta hacia un legislador divino. La figura histórica de Jesucristo nos confronta con afirmaciones que no admiten neutralidad: Él era mentiroso, lunático o Señor. Su resurrección está respaldada por evidencia histórica que sería aceptada sin hesitación en cualquier otro contexto. El poder transformador del cristianismo auténtico ha sido demostrado en millones de vidas a través de los siglos. Nuestros corazones confirman lo que nuestras mentes descubren. Las historias que más nos mueven, los amores que más valoramos, los anhelos que más profundamente sentimos, todo apunta hacia una realidad trascendente que se ha revelado en la historia humana. No somos accidentes cósmicos destinados a la nada, sino hijos de Dios creados para una relación eterna con nuestro Creador. Pero reconocer estas verdades intelectualmente no es suficiente. El mismo conocimiento que puede llevarnos al cielo también puede convertirse en la base de nuestra condenación si lo poseemos sin obedecerlo. Saber que existe un Dios santo que demanda nuestra lealtad hace que nuestra rebelión sea más inexcusable, no menos. Entender que Cristo murió por nuestros pecados hace que rechazar su sacrificio sea más trágico, no menos significativo. Por eso insisto en que no tienes tiempo que perder. Cada día que vives sin entregar completamente tu vida a Cristo es un día en que tu capacidad de responder a su gracia puede estar debilitándose. Cada decisión egoísta hace la próxima decisión amorosa más difícil. Cada acto de rebelión contra la conciencia endurece un poco más el corazón que Dios quiere transformar. Pero también hay esperanza ilimitada en este momento presente. Sin importar cuán lejos hayas viajado por el camino equivocado, sin importar cuántos errores hayas cometido, sin importar cuán indigno te sientas, Cristo está listo para comenzar tu transformación ahora mismo. Su gracia es suficiente para el pasado más oscuro, su poder es suficiente para el corazón más endurecido, su amor es suficiente para el alma más desesperada. Te invito ahora a tomar la decisión que ningún ser humano puede evitar forever. Reconocerás a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no solo intelectualmente sino con toda tu vida. ¿Permitirás que el amor que creó el universo te transforme en la persona que fuiste destinado a ser? Comenzarás hoy el proceso de convertirte en alguien apto para el cielo, alguien capaz de disfrutar la realidad para la cual fuiste creado. El tiempo no se detiene mientras deliberas. Cada momento que respiras es una gracia inmerecida, cada latido de tu corazón una oportunidad que podría ser la última. Cristo no te está presionando por crueldad, sino por amor,
porque Él sabe lo que tú estás en proceso de convertirte y hacia dónde te diriges y continúas en tu trayectoria actual. La decisión es tuya, pero no puede ser pospuesta indefinidamente sin convertirse, por default, en una decisión de rechazo. En este momento, mientras lees estas palabras, tienes la oportunidad de cambiar el curso de tu eternidad. La pregunta no es si tienes tiempo para decidir, sino si puedes permitirte el lujo de no decidir por un momento más.